Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Comenzando una nueva semana, ya estamos entrando a mitades de marzo, ya tenemos gobierno nuevo, tenemos congreso nuevo, por lo menos en la parte de los diputados, parte también de los senadores. Vamos a estar comentando cuáles son los desafíos, balance de lo que ha sido el cambio de mando y lo que se viene en este tremendo panel. Les quiero dar ya la bienvenida a María Jara Quemada, abogada y magíster en Derechos Fundamentales. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Bárbara. Hola María, hola Axel. Muy buenas tardes, eso pasadita las 12. Muy buenas tardes, tal cual. Y estamos junto a Axel Callis, ya lo saludaban, sociólogo, director de tuinfluyes.com y área electoral de Chile 21. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días a todas y a todos. Viviendo el primer día de un gobierno feminista, así que hay que saludar muy disciplinadamente. Un saludo inclusivo en los nuevos tiempos, dice. Así es. Bueno, tenemos tanto que comentar. Primero hagamos un balance. ¿Qué les pareció el cambio de mando? Había mucha expectativa respecto a lo que iba a ocurrir en esa jornada, mucho nerviosismo, atención también a todos los símbolos que podían haber. ¿Qué les pareció en términos generales, María? A mí, la verdad, bueno, yo soy una nerd de este tipo de instituciones o de eventos republicanos y democráticos, y la verdad es que a mí me emocionó. Yo creo que estuvo muy a la altura de, en general, lo que se ha demostrado en los últimos años, donde puede cambiar un gobierno, no solo de signo político, sino que acá también recordemos que hubo momentos bastante duros entre los partidos que lidera el presidente Gabriel Boric y el gobierno saliente. Y a pesar de eso, yo creo que estuvo todo muy bien, muy republicano, muy democrático. Hubo varios signos que también demuestran un poco lo que viene a ser o lo que va a ser el gobierno del presidente Boric. El tema de la importancia de las mujeres, el tema de los pueblos indígenas también muy presente a través de la jefa de protocolo. Yo creo que ahí se vio, por ejemplo, también ciertas invitaciones a disidentes en Nicaragua, que yo creo que también es un signo muy potente, gobernando incluso con el Partido Comunista, de cómo el presidente ve el tema de las dictaduras, sean del signo político que sean. Entonces, en ese sentido, yo creo que que se esperaban ciertos signos que vimos, que en el fondo dicen, vienen a marcar un poco lo que va a ser lo que debiera ser su gobierno. Pero también yo creo que en general estuvo bastante bien, estuvieron todos muy a la altura de las circunstancias, y quizás nosotros estamos acostumbrados, pero en otros países como Estados Unidos, donde también esto se había llevado a cabo bastante bien, en el último cambio de gobierno Donald Trump no asistió, bueno, en Argentina tampoco asistió Cristina Fernández en su momento a entregarle el gobierno a Macri. Entonces yo creo que habla muy bien como de la madurez, por así decirlo, de los partidos y de las personas involucradas, y en ese sentido yo creo que estuvo bastante impecable, la verdad, el cambio más. Rodrigo, en términos generales. En términos generales me pareció un traspaso republicano, en que no solamente se respetaron las tradiciones republicanas, que ha sido una tradición desde el retorno a la democracia en nuestro país, sino que también cumplió ciertas expectativas. Estábamos expectantes de qué significaba este nuevo ciclo, este nuevo mandato, y estuvo repleto, desde, como dijo María, de simbolismo hacia distintos sectores, o sea, desde que el foro lo manejaba una mujer, la presencia femenina súper importante, señales efectivamente a la sociedad civil relevante. Yo creo que este traspaso terminó ayer con el acto que vimos en La Pintana, y reflejó dos cosas. Uno, un gobierno que va a ser muy de simbolismo, con mucho cuidado a los detalles, y también con sus salidas de libreto, esa frescura que tiene y juventud que tiene Gabriel Boric también de alguna forma puede imponer un sello. Yo creo que las personas de protocolo se vieron bastante de alguna forma bajo presión por las detenciones, por los saludos que trató de imprimir el presidente Boric, y como te dije, lleno de simbolismo, de suspiro. Vimos ese video que fue viralizado donde dijo, ya, salí de este primer día y vamos a comenzar un nuevo ciclo. Así que yo creo que estuvo a la altura y que de alguna otra forma también marcó una salida ordenada en que hubo conversaciones bilaterales entre el gobierno saliente y el entrante. Así que yo creo que al menos desde el punto de vista más político cumplió las expectativas. Suspiro que, como dicen los dichos, no duró nada, porque la cantidad de actividades que ha tenido desde que se hizo el cambio de mando el viernes hasta ahora han sido muchísimas, prácticamente sin parar, Axel. ¿Está en silencio? No lo escuchamos. No, lo que pasa es que yo decía que yo quedé agotado entre el viernes y el día, o sea... Y eso que lo estamos viendo, imagínense, estar en los zapatos de él. A mí me tocó comentarlo en algunas partes, estuve de pie, pero estaba agotado, me iba para allá, para acá.
Yo creo que se ha comentado mucho, haciendo así como ya como un balance para no seguir repitiendo lo que dijo Ana María y Rodrigo. A ver, yo creo que así y haciendo como una movida del trapiche, así como sacando y dejando las piedrecitas buenas. Yo creo que fue muy presidencialista el traspaso de mando, no obstante todos los cambios, el feminismo, la naturalidad, las improvisaciones, el apelar al nosotros, o sea, todo, pero fue muy presidencialista y en un momento donde se está discutiendo el presidencialismo. Es decir, yo creo que se reafirmó no el semipresidencialismo ni el parlamentarismo, sino que se reafirmó el presidencialismo como vertical, los saludos de la guardia, el discurso, es decir, fue todo, yo diría que republicano y presidencialista. Y yo creo que lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando es a un presidente que es más parecido a la gente en términos de cómo uno reacciona, o sea, en la vida real la gente se acerca y uno conversa. A uno, o sea, a ir saliéndose del libreto como es la vida real, sobre todo, por ejemplo, con el caso de Sati. A mí me sorprendió, sí, dijo, no me gustó verlo, bla, 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 y listo. O sea, esas cosas antes habrían tenido un comité político, una reunión, una minuta, y a ver, fijemos la posición, y él dice, boom, no estoy diciendo que no lo haga, pero nos vamos a acostumbrar a que el presidente se parezca mucho más a las personas como normales, como a lo que era la figura de los presidentes. Ahora, ya que lo mencionó, le pregunto a los tres, ¿qué les pareció? ¿Les parece correcto que el presidente haya manifestado su malestar con la presencia de Sati? ¿O quizá eso debió ser manifestado por su equipo de ministros? En el caso de los tres, Axel, ya que lo acabas de comentar. O sea, perdona, yo lo quiero cerrar al tiro. Para mí lo subió y lo bajó, y lo hizo súper rápido. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un ministro, o me quedé pegado yo, o no. No, lo escuchamos perfecto. Ya. Si hubiera sido un ministro, habría sido ya una operación, algo más elaborado. A mí, yo creo que, siempre digo, en política lo mejor es la línea recta, que es lo más cercano entre dos puntos. No me gustó, por tales y tales razones, y se cierra. Porque si no, si lo plantea un ministro, tú lo escalas. Entonces, ya, esa es la opinión del ministro. Vamos por la opinión del presidente. Vamos por la opinión del otro. Entonces haces un tema largo. Aquí se abrió y se cerró de una. Y la iglesia ya quedó notificada que los menores, los niños, niñas y adolescentes, son un símbolo de este gobierno, y por lo tanto los curas que fueron a la catedral son personas que representan el abuso sobre los menores. María, ¿qué opinas? Sí, yo creo que también tiene lo que dijo él sobre Sati Errázuriz. Yo creo que también tiene una relación con lo que ya estaba circulando en redes respecto a la posible incorporación de Felipe Berrío en temas de coordinación de campamentos, que estaba siendo muy criticado por asociaciones de víctimas, etcétera. Entonces yo creo que también ahí él está marcando una pauta de la relación con la iglesia. Había sido como muy criticado que en un gobierno que supuestamente es mucho más laico, estuviera en el fondo involucrando a alguien de la iglesia en un cargo político. Entonces yo creo que también responde un poco a eso. Ahora, claro, uno dice, a mí también me parece mucho mejor, como dice Axel, que haya sido él y que haya sido de manera derecha, porque en el fondo pone el tema y lo saca rápidamente, pero también uno dice, bueno, ¿por qué no quizás puso como condición? Es raro que no haya como preguntado, no haya puesto como condición, si en el fondo sabe que esa relación con la iglesia es compleja. Él dice que se sorprendió cuando lo vio, que al principio no se dio cuenta, de hecho, y que casi que fue un poco mejor no haberse dado cuenta porque él tampoco quería hacer un show al respecto, como de retirarse o agrandar un poco más la cuestión. Pero yo creo que claro, que va a marcar como esa como relación que quizás no va a ser tan fluida, pero lo está marcando desde el día número 1, y yo creo que tampoco deja de sorprender, dado como es, yo creo que como él ha sido en general en este tipo de situaciones, no deja de sorprender, pero quizás yo hubiera dicho, bueno, ¿por qué no con su equipo lo vieron antes para que esta situación no se hubiera dado nomás? Lo hubieran coordinado antes con la iglesia, no sé si es posible o no, la verdad. Rodrigo, bueno, justamente ayer en una entrevista a la ministra Camila Vallejo le preguntaron si en un futuro iban a solicitar a la iglesia que él no asista o qué van a hacer al respecto. Ella no tenía todavía definiciones porque se van a juntar recién hoy. Va a ser un reflejo un poco también de la que no se entienda como una crítica tan profunda, sino que la informalidad también de este gobierno. Yo creo que este gobierno va a tener ese sello, un sello más fresco, más
más horizontal de liderazgo. Y en ese sentido yo también coincido con Axel. Yo creo que fue acertado la crítica rápida, el touch and go que hizo de alguna otra forma el presidente en criticar una situación que no le parecía adecuada, pero seguir con el camino hacia adelante. Quizás hubiese profundizado, hubiese generado quizás mayor polémica, que creo que hubiese sido necesaria para hacer un segundo día de mandato. Así que tenemos que acostumbrarnos a un estilo de liderazgo más horizontal en que seguramente el presidente va a tener algún tipo de salida de este tipo, en que seguramente para evitar conflictos mayores va de alguna forma a asumir un rol quizás distinto, más cercano y de alguna forma también más fresco. Y lo hemos visto también, no sé si ustedes se han fijado en las publicaciones en las redes mucho más cercanas, fotos de ellos levantándose. El sábado la ministra de Interior publicó una foto casi recién despertándose. Entonces ese va a ser un tipo de liderazgo que van a tratar de marcar el sello. Perdona, Rodrigo, como saca las selfies es increíble. Yo quedé, o sea, la facilidad. ¿Te llamó la atención también? Sí, o sea, perdón, porque yo me demoro 10 minutos en sacar una selfie. Él pesca, pum, pum, es como los futbolistas. ¿Sí? Ahora, ha señalado también el presidente que es un poco agotador, porque esto, aunque sea muy fácil, si lo multiplicamos por la cantidad de gente que lo quiere hacer en el día, en cada lugar que él va, es un trabajo adicional bien duro. Yo lo encuentro totalmente agotador y también pensaba lo que decía Rodrigo al principio, o sea, la guardia del presidente, chuta, qué gran desafío, porque él también tiene como esa espontaneidad de bajarse, de saludar a la gente y todo. No sabemos cuánto va a durar como se le ha llamado, la Boric manía, que nos ha impresionado, porque claro, en un minuto de tanto decaimiento de las figuras políticas, que haya como tanto aprecio a la figura presidencial es una buena noticia, pero tampoco es primera vez. O sea, yo no soy tan joven, pero tampoco soy tan vieja. Yo me acuerdo que en el primer gobierno de Michelle Bachelet también hubo una Bachelet de manía. Y yo me acuerdo de las personas llorando en la plaza de la Constitución viendo a la presidenta asumir. Con Ricardo Lagos yo ya era más joven, pero de hecho fue la primera elección que voté, pero también me acuerdo que había bastante euforia y si hubiera ganado la bien, yo creo que también había ese efecto. O sea, con ambas figuras había como una suerte como de la gente en el fondo los apreciaba mucho. Entonces yo creo que no es primera vez que pasa esto, pero sí quizás lo estamos viviendo en un momento donde estamos acostumbrados a que en general las figuras políticas estén más cerca de un escupo en la calle que de un abrazo. Entonces a mí me parece súper bien y vamos a ver cuánto dura la luna de miel, que obviamente sabemos que las lunas de miel pueden ser más cortas probablemente de lo que se espera, pero yo creo que fue bueno ver eso y a mí, por ejemplo, me pareció muy refrescante también la imagen del presidente con la ministra del Interior arriba del auto del Ford Galaxy. Creo que esa imagen es muy decidora, o sea, conducido por una mujer. Claro, conducido por una mujer, la primera vez que una mujer ministra del Interior, los dos de mucha juventud. Creo que también esa imagen es muy decidora de un cambio de los signos que estamos viendo en este gobierno respecto a lo que nosotros las imágenes que solemos ver, por así decirlo. Ahora, todas las cosas buenas tienen su lado bueno, el lado más complejo, dulce y agraz, y en este caso todo este cariño, todas estas expectativas, de alguna manera hemos visto al mismo presidente tratando de contenerlas y elevarlo a un nivel tan alto, a él mismo como persona, lo que puede hacer su gobierno puede ser complejo. Se sabe que los cambios nunca pueden ser tan a corto plazo, Rodrigo. Yo creo que hoy comienza ya el ciclo de gobierno, de verdad. Los primeros 3 días son instalación, la puesta en escena, el nuevo formato. Gabriel Boric va a ser difícil cambiarlo. Él es un tipo de calle, es un tipo que se forjó en las marchas estudiantiles. Es un tipo que estuvo dispuesto incluso, después del estallido social, a ser funado en la calle por parte del sector más de izquierda que estuvo en desacuerdo entre comillas, con el acuerdo que él mismo potenció esa noche del 15 de noviembre. Recordemos, no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen de haber estado, no sé, una hora recibiendo cervezas, gritos, y él instalado en la plaza defendiendo sus convicciones. Entonces, yo creo que esa etapa ya se va a mantener, pero ahora hoy parte, bueno, acaba de tener su reunión ministerial, donde seguramente vamos a escuchar cuáles son las propuestas, los temas que son fundamentales, y de alguna otra forma vamos a ver si esta, entre comillas, luna de miel, que yo creo que la ciudadanía cada día les da a los mandatarios menos tiempo para poder de alguna forma dar resultados, se mantiene, se perdura, o de alguna forma va a tener más limitaciones para poder dar abrazos o sacarse las selfies con la gente. Axel, ¿cómo ves esta
desafío, O sea, mira, expectativa. él fue súper explícito. Yo creo que él, en el discurso, el discurso del viernes, entre todas las tópicos, todas las cosas, hay algo que yo me di cuenta después. O sea, como me di cuenta, lo dije, pero después fui cachando más, perdón el verbo, fui como captando y al otro día ya me cayó la teja. Que en el discurso de él fue muy inteligente en el concepto de el compartir los, el camino de las soluciones y los logros. Y cuando uno comparte y cuando uno dice, mira, vamos a poner a la comunidad en el tema del orden público, hablar de nosotros, hablar de todo esto, lo que está haciendo también es compartir los fracasos. Y por lo tanto, no aparece, se corta, llamémosle en términos políticos y comunicacionales, el tú y el yo. Es decir, ustedes los políticos que no cumplieron. Si el presidente te está diciendo que tú eres parte de las soluciones, por ejemplo, en el tema del orden público, donde es la comunidad la que va a tener que entrar a defender el territorio, es decir, a través de organizaciones y una serie de cosas, y él habla reiteradamente del pueblo y de nosotros, y que vamos a tener que seguir movilizados para no, llamémosle, dejar que esto se nos escape. Lo que está haciendo es compartir el camino, y cuando uno comparte el camino, tiene menos riesgo de que se produzca esta separación entre, llamémosle, el electorado y los mandatados o los representantes, que en el fondo dicen, no me cumplieron el programa. Es la típica, no, Soa Bachelet, haga esto. No, ahora es, hagámoslo, el lo. O sea, y eso, si ustedes examinan el discurso, porque tiene muchos matices, tiene muchas partes por donde meterse, eso es una estrategia que puede ser bastante interesante porque es para mí una novedad. Bachelet en uno lo intentó, pero lo dejó a partir de, yo todavía me acuerdo, porque trabajáis en La Moneda, partimos con un evento en el Estadio El Llano donde se invitó a la ciudadanía. Yo me acuerdo que Lagos Weber estaba en esa época empoderado en meter a la ciudadanía, pero era una ciudadanía como más espectadora. Y eso obviamente que la ciudadanía a los 2 meses fracasó. ¿Y por qué? Porque no habían los canales de participación. Ahora eso no se llama, llamémosle canales de participación, se llama movilización. Es decir, mantener cierta latencia movilizadora y participativa que puede ser bastante interesante. María. Yo así, coincido con lo que dicen. Yo creo que a mí al menos me pareció también bastante inteligente la manera de abordar su primer discurso. Yo no estoy de acuerdo con que él debería haber enunciado como sus principales propuestas, algo de eso hay, pero es un discurso en ese momento como más para las emociones, creo yo. Mucho más que en el fondo como de hechos y datos concretos. Yo creo que para eso va a estar la primera cuenta pública que no va a ser en un par de meses más. Entonces yo creo que en ese sentido fue muy inteligente. Creo que también él tiene algo distinto en general, un nuevo liderazgo. Creo que también tiene que ver con su figura de que salga de él mismo de las movilizaciones, la juventud, que tiene que ver como con una especie de humildad. Yo creo que en general nosotros, como una de las críticas que hay a la política o la política tradicional es ese como pedestal en el que está y en el fondo en el cual nos da como órdenes e instrucciones que en algún minuto probablemente como ciudadanía nos gustaba. De hecho se hablaba de Ricardo Lagos como alguien que con su dedo nos decía como buen papá un poco qué decirnos, pero ahora ya no es esa figura. Bachelet también para muchos encarnaba como la mamá, pero siempre es alguien que está un poco más arriba que tú y que te guía, que te dice por dónde ir. Yo creo que acá lo está planteando de una manera distinta y de hecho habla también de reconocer los errores. Dice, nos vamos a caer varias veces, pero vamos a reconocer los errores y vamos a inventar el rumbo. Está por verse si eso efectivamente va a ocurrir. Y tiene muchísimos desafíos. O sea, yo también quiero ver cómo va a ser la relación que va a tener el gobierno con las movilizaciones, por ejemplo. Con lo que pasa en Plaza Italia todos los viernes. ¿Cómo se va a parar frente al tema del orden público, que es un tema muy complejo? ¿Existirán ya los suficientes cambios en Carabineros para que cambie también el modo de actuar de Carabineros frente a las movilizaciones? Porque también hizo promesas de que nunca más se van a violar los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay muchas complejidades, pero sin duda que estamos viendo como una manera, al menos en los primeros días y en los primeros discursos, de relacionarse con las personas y con la ciudadanía, que es muy distinto al que estamos usualmente acostumbrados. Eso puede ser la receta del éxito o
al no tener expertise y quizás las instituciones estar como programadas de una manera de relacionamiento distinto, puede que al revés sea una dificultad mayor. Está por verse. Bueno, los desafíos que tiene el gobierno son muchísimos, pero en el escenario veíamos las negociaciones que se produjeron en el Congreso para presidir la Cámara, para presidir también el Senado. ¿Cómo ven ustedes los pros y los contras para el gobierno de tener una derecha dividida, Rodrigo? Eso podría jugar a favor de él. Claro que ahí, yo creo que ahí cometió un acto de imprudencia quizá el ministro secretario general de la Presidencia, que fue de alguna forma tratar de intervenir en esta negociación que es propia de los partidos, decidir quién va a ser la cabeza de la Cámara tanto baja como el Senado. Es una decisión que le corresponde, si bien el gobierno tiene algún grado de interés, pero le corresponde a los partidos. Y vimos que Giorgio Jackson trató de alguna otra forma de llegar a una especie de acuerdo para asegurar ahí algún avance legislativo con el senador Osandón. Finalmente ese acuerdo no resultó. De hecho fue contraproducente para la candidatura de Osandón, fue uno de los argumentos que esgrimieron desde la UDI y Evópoli para de alguna forma vetar la candidatura de Osandón y por lo tanto creo que eso fue quizás uno de los puntos negros políticos del fin de semana, cuando la fallida negociación del ministro con el Senado. Ahora, ¿cuál va a ser la relación? Yo tengo la impresión que es una relación bastante cordial en un Senado que está dividido en que tanto la derecha como la fuerza más cercana al gobierno forman casi 50-50, va a tener que tener ahí prudencia, yo creo que mucha moderación, y va a también depender un poco, yo creo que la mirada y el avance que tenga el proceso constitucional. O sea, el proceso constitucional de alguna forma va a tensionar la relación ejecutivo-legislativa, porque hemos visto que una de las de alguna forma avances que hemos visto en la convención ha sido justamente terminar con ciertas instituciones del poder legislativo. Entonces, me imagino que va a estar muy condicionada la subsistencia de este poder en gran medida la relación con el Ejecutivo, y le van a seguramente exigir también que tenga un rol dentro de la moderación que le corresponde, sin intervenir, por cierto, a lo que pueda avanzar dentro del proceso constitucional. ¿Cómo ves la relación? Y bueno, y más que la relación quizás la dificultad o no que van a tener para sacar adelante su agenda, en tanto la derecha esté dividida, como lo está ahora. Sí, mira, yo por mi pasado ahí, yo trabajé casi 10 años yendo al Senado y a la Cámara, y no hay peor negocio para un gobierno que tener al frente división y fragmentación. O sea, es lo más agotador y más ineficaz que existe en términos políticos, para toda la gente. Yo creo que es más negocio que la derecha esté dividida al gobierno. ¿Por qué? Porque al final las grandes transformaciones es con grupos unidos. De hecho, no operan grandes acuerdos ni grandes transformaciones cuando tienes que empezar en el comprahuevo. Yo creo que una mala noticia. Y lo que vamos a tener es que, bueno, Giorgio Jackson es una persona que viene de adentro y por lo tanto en la Cámara hay 90 que no lo conocen mucho, pero en el Senado todos lo conocen mucho y hay opiniones que son buenas y otras no tan buenas. Hay unas personas, o sea, ya vimos a Fidel Espinosa ayer cómo empezó a marcar su punto, y en términos de gestión legislativa, en general, casi siempre el ministro Sexpress puede tener algunas conversaciones a nivel de comité, pero son los ministros sectoriales los que generan las relaciones y llamémosle, y los grandes acuerdos. El Sexpress ayuda, en este caso no me cabe la menor duda que Jackson, que es una persona muy pragmática, va a acompañar a los ministros sectoriales. No creo que él sea el articulador por un tema de personalidad y por un tema de onda que tiene, perdón, porque pongo esta palabra muy informal, con muchos de los que están ahí y lo conocen hace 8 años. Entonces, yo diría que eso es como lo principal. Lo que a mí me sorprendió fue, bueno, un acuerdo en la Cámara, esta división a 6 periodos de 8 y 7 meses, la inclusión del Partido de la Gente, que no, como se dice, esta mayoría administrativa no quiere decir que haya una mayoría política. Y lo que a mí me sigue sorprendiendo en términos como de la derecha es como no tener un diagnóstico todavía de lo que está sucediendo por parte de la derecha, o un prediagnóstico. Yo sé que todavía es muy encima,
pero hay un claro problema de renovación de caras, de renovación de ideas. O sea, hemos visto en los medios, siguen opinando los mismos que ya deberían estar como saliendo y no se ven figuras jóvenes nuevas o renovadas. Porque si esta revolución millennial que estamos viendo en la política chilena se expande hacia otros sectores, la derecha va a tener que sacar también sus millennials y mostrar, porque si no va a correr con mucha desventaja. Y lo otro es ver cuál es la parada que van a tener con respecto a distintos proyectos. Si va a haber una lógica obstruccionista, es decir, más llevada por republicanos, que es lo más fácil. Lo más fácil siempre es, voy a hacer un paquete juntando el rechazo a la constitución que viene, voy a obstruirme, es decir, plantarse en la negativa a todo. O vamos a tener una parte de una oposición que va a ser dialogante o colaborativa, es decir, que donde hayan cosas que les guste, participan y tratar de llegar a acuerdos. Y ese eje es fundamental porque tiene que ver con el proyecto político de la derecha, es decir, desde dónde se va a parar para presentar una nueva fórmula, un nuevo menú, una nueva oferta en las próximas elecciones. Esto es muy rápido, o sea, los 4 años pasan muy rápido, y con esto termino. Y si va a haber nuevo sistema político, si van a haber nuevas formas de entender los partidos políticos y todos los cambios que están en curso dentro de la Comisión de Sistema Político y lo que se vota este viernes, los partidos tradicionales van a sufrir, pero los que más van a sufrir son aquellos que no tengan elencos más renovados y jóvenes para ofrecerle a la ciudadanía. María, ¿cómo lo ves tú en esta área de desafío? Sí, a ver, yo la verdad es que tiendo a pensar que lo de la derecha no va a durar mucho tiempo dividida. Yo creo que en general la derecha es bastante pragmática y le cuesta mucho menos unirse que incluso las distintas izquierdas. O sea, ya lo vimos en la elección de convencionales, que no les fue mejor por eso, pero en el fondo fueron todos en una sola coalición, entonces, o un pacto. Entonces yo tiendo a pensar que esto en el fondo son como estas cosas que pasan y que prontamente se superan. Sí, eso sí, está el Partido Republicano que entra y que no necesariamente va a estar, yo creo que ahí sí van a ver como por temáticas, en el fondo se va a sumar o no, y queda por ver, que yo creo que es una gran incógnita para todos nosotros, es qué va a pasar con el Partido de la Gente. También, cuáles van a ser sus inclinaciones, en el fondo, si va a ser un tema más bien político, por distintos temas, etcétera. Entonces, yo creo que es un Congreso altamente fragmentado en la Cámara de Diputados, eso obviamente es muy complejo. Y yo creo que dado que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, si yo tuviera que asesorar al presidente Boric, que bueno, no soy muy experta en nada, pero lo que yo le diría es, yo trataría de tener 1 o 2 banderas de lucha o caballitos de batalla relevantes, importantes dentro de su agenda. Pero todo esto también tenemos que conjugarlo con lo que va a pasar en la Convención Constitucional, porque efectivamente, por ejemplo, estoy diciendo, si tomara como caballito de batalla el tema de pensiones y el tema de salud, que son temas súper relevantes para la ciudadanía y donde sabemos que quieren hacer cambios importantes, igual probablemente la convención quizás va a diseñar algo ya distinto a ese sistema y en el fondo lo que más bien le va a corresponder va a ser acoplar su programa y adaptarlo a lo que va a ser la convención para implementarlo después, pero no ir por carriles separados. Y dado que vamos a tener certeza en unos 4 meses más de cuál va a ser ese contenido, yo creo que deberá concentrarse los primeros meses en algo que va a ser muy complejo y que es un medio para esos caballitos de batalla, que es la reforma tributaria. También es un fin en sí mismo, porque hay toda una intención de mejorar la redistribución del ingreso, ¿cierto? Pero sabemos que es un medio también para lograr ciertos cambios relevantes que se quieren hacer. Yo creo que sería un error, a mi juicio, algo que en el fondo cometió el gobierno de Sebastián Piñera, los 2 gobiernos, que es el querer hacer muchas cosas cuando tú no tienes mayoría en ninguna de las 2 cámaras, porque además se visibiliza poco y yo creo que acá aplica el aforismo de el que mucho abarca poco aprieta. Entonces yo creo que él tiene que entender que él es, en teoría, si le va bien, un primer gobierno que comienza con estos cambios que están proponiendo, pero que no necesariamente, que va a ser muy difícil que en 4 años, con una situación económica como la que tenemos, con un proceso constituyente de por medio y con la fragmentación de la Cámara de Diputados y el empate en el Senado, que efectivamente pueda lograr hacer demasiadas cosas transformadoras. Entonces yo creo que habría que concentrarse un poco en eso, pero de que tiene cuesta arriba el panorama, y no
no solo Gabriel Boric y el Frente Amplio, yo creo que se hubiera ganado José Antonio Kast también. O sea, estamos en una situación muy compleja como país y como mundo. Y por lo tanto, de que estamos en un momento complejo y que tiene cuesta arriba muchas situaciones, las tiene. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido habría que priorizar algunas de las materias que son más sentidas, tanto en su programa como también para las personas. Bueno, hablemos de algo que es muy relevante y que va a marcar sin duda el futuro, por lo menos dentro de este año del gobierno. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la relación que ellos tengan con la Convención Constitucional? Algunos vienen hace un tiempo presionando o pidiéndole al presidente Gabriel Boric que él ejerza su rol no solo de presidente del país, sino que también de jefe de su coalición, no tratando de pautear a la convención, pero sí tratando de alinear al menos a Prodignidad, al Frente Amplio, en el rol que ellos deberían tener, a juicio de estas personas, dentro de la convención. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Como dice María, la ruta de gobernabilidad de este gobierno va a estar muy marcada también por los resultados que nos entregue la convención. Convención que cada día, al menos lo que dicen los números, goza de menos aprecio ciudadano, más rechazo. Y yo creo que eso sería fatal para el gobierno. Creo que al presidente Boric le conviene un buen proceso constitucional. ¿Qué significa esto? Que no sé en qué época se va a determinar, hoy creo que van a pedir el aumento de plazo de 3 meses y eventualmente hay sectores que están pidiendo incluso un poquito más de ampliación, pero en el momento en que esto se someta a la ciudadanía, sea una constitución que de verdad, y lo dijo él el viernes en su discurso en La Moneda, una constitución que de verdad una a los distintos sectores del país. Y lo que hemos visto hasta el minuto es una convención que de alguna otra forma ha velado por los intereses sectoriales. Cada conglomerado, cada colectivo, como le dicen ellos, ha tratado de hacer prevaler sobre el otro sus intereses y ya han habido pocos lugares comunes. O sea, eso te lo dice además la cantidad de iniciativas aprobadas en el Pleno, que han sido muy bajas versus todas las que se han presentado. Entonces yo creo que el presidente tiene que orientar este camino y ahí él tendrá que tener una línea muy clara de no intervenir, pero sí tratar de alguna otra forma de coordinar o hacer los esfuerzos para que el resultado final logre interpretar a la mayoría de la ciudadanía, independiente de los cambios que se puedan hacer. A él no le conviene que gane el rechazo, por cierto, tampoco le conviene que gane la prueba por un margen muy poco, y tampoco le conviene que los cambios políticos al sistema sean brutales. Entonces, él va a tener un rol relevante los próximos meses de alguna forma de orientar sobre todo a aquellos que de alguna forma responden a sus directrices políticas, tener un resultado que de alguna forma asegure la gobernabilidad para los próximos años. Eso va a ser un desafío fundamental. Yo creo que muchos de los objetivos políticos y sociales del gobierno Boric van a ir de la mano del resultado que tengamos de la convención. Y por eso creo que para él es muy relevante, no solamente porque va a ser una constitución con su firma, sino que va a ser una constitución que de alguna forma va a marcar la ruta de los próximos años de su gobierno. Axel. A ver, algunas cosas coincido, otras no. Yo he hecho, me ha tocado encuestar mucho sobre la constituyente desde julio, agosto. No solamente lo que se ve, sino que otras cosas que no se ven. Y más o menos he llegado, y también lo he conversado con otros encuestólogos, con colegas, como que yo tengo ya como que vuelo a cuál es como la situación. Y se la voy a sintetizar así, en muy corto. Yo diría que una inmensa mayoría, quiere tener una nueva constitución, quiere aprobar. Y un grupo importante dentro de los que quieren aprobar está incómodo con lo que se está haciendo. Pero la alternativa a volver a Pinochet es tan mala que lo más probable es que se apoye lo que se termina haciendo. Y eso es llamémosle, es un problema para el gobierno de Boric, porque puede salir algo que a lo mejor lo incomode desde el punto de vista de lo que aparezca ahí. Me imagino que algunos pies forzados con respecto no solamente al sistema político, sino que también a formas de Estado o algunos derechos fundamentales que pueden generar condiciones que sean bastante difíciles de instalar en términos jurídicos para los próximos años. Por lo tanto, yo creo que la relación del presidente Boric, no obstante que él está, y lo dijo en el discurso, como decía Rodrigo, está porque salga, por aprobar, él también entiende que esto es un tema de unidad nacional, y esa es la palabra clave.
y la unidad tiene que ser ancha. Yo no concuerdo con aquellos que están en la idea del 50+1. Yo creo que hay que ir al 70% mínimo de aprobación de la Constitución. Y para eso tiene que ser más ancha. ¿Y qué significa que sea más ancha? Que tiene que considerar no solamente algunas visiones, sino que en general tratar de generar estabilidad política a partir de la nueva Constitución. Y eso lo tiene súper claro. Y lo dijo mismo, o sea, no es una cosa que sea oculto, sino que no se va a meter en la constituyente, pero estoy seguro que el gobierno, como lo hacen todos los gobiernos y como se hace en la política, va a generar condiciones por debajo para que esta cosa vaya más o menos esquivada. Yo confío en que eso ocurra, es decir, que esto es muy mal visto lo que voy a decir, pero que las cocinas operen acá. No me refiero a cocinas para determinar espalda de la ciudadanía, sino que para tratar de generar ciertos consensos, sobre todo en la Prodignidad, porque la Prodignidad tiene un problema. La Prodignidad tiene un PC que es de una forma dentro del gobierno y un PC que es de otra forma en la constituyente. Un PC que se siente cómodo con las personas de los grupos más extremos dentro de la constituyente y un PC que no tiene nada que ver lo que está haciendo en el Parlamento o lo que puede hacer en el gobierno. Entonces, la Prodignidad se tiene que ordenar. Y eso pasa porque se ordena el Frente Amplio, el cual ya está súper claro que tiene que ordenarse con el colectivo socialista y es por eso que el Partido Socialista tiene la presidencia del Senado y entregó la Cámara de Diputados. Es decir, esto hay que verlo como una gran geometría variable de poder y de vasos comunicantes. Yo creo que está claro el presidente que lo que le sirve es una constitución ancha. Y está claro que el gran problema político que tendríamos es que tuviéramos una constitución del 51%, lo cual habría ahí un tema. Bueno, uno puede desprender esto que ustedes comentan, las palabras del presidente el viernes, cuando él señalaba que el plebiscito de salida sea un momento de encuentro, no de división. Está mandando un mensaje subliminal. ¿Cómo ven esa afirmación, María? Sí, y a ver, yo creo que yo también tengo la percepción, como Axel, aunque uno no puede asegurar nada, porque además va a votar una mitad de la población que no vota, que no ha votado antes, no sabemos cómo vota. Pero eso, perdona, después lo podemos discutir, Paula, o sea, María. Sí. Eso no, yo no también tengo así. la percepción de que en el fondo va a ser muy difícil que se rechace. ¿Ya? Todo va hacia allá, y de hecho yo creo que en general lo que yo creo es que a las personas les va a importar más lo que se establezcan los derechos, que yo creo que sí o sí va a haber avance en los derechos sociales, más que si el Senado va a tener una más atribución o menos y se va a llamar Cámara Territorial o no. ¿Ya? Yo creo que por ahí no va, a pesar de que a muchos de nosotros son temas que no son importantes. Yo creo que para el grueso de las personas que van a votar en el plebiscito salida, otros temas son mucho más prioritarios, como es todo el tema de los derechos sociales y económicos. Y me parece muy difícil en el fondo efectivamente que se rechace porque quedamos en la encrucijada. Lo que sí es que ya estamos viendo que en el fondo se están armando movimientos desde los partidos de la centro-derecha y de la derecha para llamar a rechazar y con una alternativa. Lo cual a mí me parece bastante contradictorio con lo que se decía del propio proceso constituyente, que es que genera incertidumbre. Yo creo que en el fondo tener como un segundo proceso constituyente distinto, aunque sea el Congreso el que lo vea, obviamente genera mayor incertidumbre porque estamos alargando nuevamente los procesos. Entonces, yo creo que estamos un poco pronto todavía como para hacer esos llamados, porque ya hemos visto, como decía el mismo Rodrigo, que a muchas comisiones les ha ido mal, por así decirlo, con sus propuestas en el Pleno, y por lo tanto muchas cosas aún no están zanjadas y están abiertas. Queda poco tiempo, pero la hoja está bastante en blanco aún. Entonces, yo creo que falta información para tomar decisiones. Lo que sí, yo creo que es complejo para el gobierno del presidente Boric la relación con la constituyente, en el sentido de que hemos visto que en general el Frente Amplio, bueno, los propios constituyentes, a pesar de muchas veces ser parte de los partidos o haber ido por cupo de los partidos, son bastante autónomos. O sea, recordemos la discusión, por así decirlo, que hubo entre los integrantes del colectivo socialista y los senadores del Partido Socialista. Algunos incluso diciendo, yo no sé quién es ese Ricardo Montero, un poco desconociendo a los que están en la constituyente representando al colectivo socialista. Y también hemos visto cómo hay una diferencia entre quienes están fuera de la constituyente del Frente Amplio. Estoy pensando, por ejemplo, hay un tuit de ayer de Jaime Baza hablando del tema de la constitucionalización de los movimientos sociales en vez de los partidos políticos, que Axel y yo comentamos en el sentido, dijo, ¿qué les parece? Nosotros fatal, comentamos cada uno de su estilo, lo fatal que nos parecía,
pero también lo comentó, por ejemplo, Noam Titelman, diciendo que también le parecía muy mala idea. Entonces estamos viendo cómo, y de hecho yo he visto cómo personas que están entrando al gobierno también han tuiteado o han puesto me gusta a quienes critican esta idea. Entonces yo creo que hay un poco de opinión distinta, como de mayor autonomía, por así decirlo, de las y los constituyentes respecto de sus propias colectividades. Y eso es un problema, porque por mucho que el gobierno quiera tratar de poner orden en cosas, por ejemplo, que tengan que ver con el futuro de la gobernabilidad y de la institución, hay un poco esa independencia. Y segundo, yo no sé si los movimientos sociales y los escaños reservados, etcétera, le van a aguantar al gobierno esa intromisión. Y la derecha, por cierto, que si bien la pide, está por verse si en el fondo efectivamente la va a aguantar. Entonces, yo creo que es una relación compleja, pero insisto, y además, lo que salga de ahí, el gobierno va a tener que dedicarse a implementarlo en los próximos 3 años. Le va a marcar su agenda, le va a cambiar el rumbo de su agenda, puede ser. Si es que las cosas que no vayan acopladas con su agenda. Entonces, es una relación bastante compleja. ¿Hay más cercanía probablemente entre este gobierno y la constituyente? Lo hay. Pero de ahí a que sea una relación sencilla o fácil, yo creo que no, para nada. Rodrigo, ¿cómo es esta afirmación también del presidente respecto a tener un momento de encuentro y no de división con el plebiscito salida? Recordemos, Bárbara, que Gabriel Boric, lo dije hace un rato, el 15 de noviembre fue uno de los firmantes del acuerdo por la paz y la nueva constitución. De hecho, paradojalmente le costó incluso hasta un castigo por parte de su partido político por haber apoyado. Por lo tanto, creo que al menos él tiene claro la importancia de poder llegar digamos, a buen puerto. Él fue uno de los promotores, fue un defensor, incluso le costó, como te dije, castigo y funas. Por lo tanto, yo creo que él va a estar muy observante y muy preocupado de este tema. Eventualmente, incluso si hay un cambio sustancial al sistema político, al sistema de gobierno, no sé lo que va a decir la carta, pero incluso podría de alguna forma anticipar un término del periodo o nueva elección en el Congreso. Entonces, todos esos elementos políticos pueden de alguna forma generar inestabilidad o ingobernabilidad, y imagino que él no es lo que está buscando. Él está buscando poder llevar su proceso, su programa de gobierno en este y en otro periodo. Ella lo anunció también y lo comentó bien Axel, o no recuerdo si María, que este es un programa que no es para ahora, sino que él señaló que es un programa ambicioso de 8 años. Por lo tanto, el resultado de este proceso para él va a ser fundamental, y la vigilancia y la coordinación que ejerza, ya sea de forma indirecta o puede ser directa, como la denomina Axel, como con la cocina, yo creo que va a ser importante para de alguna forma tener un buen resultado. Yo también creo que lo más probable es que, viendo las condiciones del día de hoy, sea difícil rechazar por todo lo que se implica. Pero cuidado, hay una señal de atención, no solamente, como dice María, hay señales de centro derecha o de derecha, sino que yo escuchaba declaraciones de gente más vinculada al mundo de la concertación que también están atentos y con mucho cuidado. La misma Jimena Rincón dijo, expresidente del Senado, como va el proceso y lo que he visto, me está siendo difícil aprobar. Entonces, yo creo que va a ser fundamental que de alguna otra forma quienes tengan sentido de gobernabilidad y futuro puedan entregar de alguna forma estas alertas dentro de la convención para que el producto final sea de verdad un producto de unidad. Las constituciones no solamente tienen que regular, sino que también tienen que transformarse también en un factor de unidad de los países. Lo que escuchamos en la Casa de todos esos nombres que son rimbombantes, pero finalmente dicen mucho al final de lo que tiene que interpretar. Así que insisto que el presidente Boric va a tener que tener un rol en la moderación o en la transformación y presentar una de la Carta Fundamental sea un producto que de alguna forma genere unidad dentro de los chilenos. Axel, ¿algo para cerrar en este tema? A mí lo que más me preocupa, evidentemente, que las preocupaciones que yo tengo en la constituyente son preocupaciones poco populares. Yo coincido con la María que la carga de los derechos sociales va a ser tan fuerte que va a ser muy difícil que mi oposición a si la Asamblea Legislativa Regional va a tener ciertas atribuciones o no, o si el Consejo Territorial, ya no sé, esas cosas son como de la élite. O sea, para ser sincero, son de Twitter. Cosas técnicas muy complejas de entender. Claro, y que las personas, en el fondo, la masa que no ha votado, no es mucha, porque yo estaba haciendo números y de los
recordemos que el padrón verdadero, no el padrón CERVEL, tiene menos de 14 millones de electores, o sea, hay 1 millón y tanto que son absolutamente rellenos, y de esos han votado cerca de 10 millones desde el 2017 hasta ahora, o sea, la incertidumbre sobre casi 3 millones de personas, y esas 3 millones de personas viven con los que votamos, o sea, no es que vivan en barrios distintos, y lo más probable es que esas personas van a votar muy parecido a los 10 millones de que ya han votado. Y esas 10 millones de personas, los últimos años, han votado por el cambio. Yo diría que lo esencial de que lo que me queda del fin de semana, haciendo el link con lo que viene, es que hubo, al revés de Bachelet, de Lagos y de todo lo que ha sucedido, mucha gente joven en todos los actos. Y eso antes no era así. Antes uno veía al pueblo y Maduro, a la señora, al señor, voy a decirlo, con Bachelet, muchos allendismos del 73 que eran jóvenes y que ahora eran personas mayores. Es decir, mucha gente joven, y esas personas de joven se van a mover por la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Axel, también María y Rodrigo, por esta conversación. Vamos a mirar cómo va evolucionando todo esto de la convención del gobierno. Vamos a tener mucho trabajo este año y los próximos. Así es. Muchas gracias. Un abrazo a los tres. Que tengan una muy buena semana. Igual. Chao. El tiempo siempre se hace corto, pero vamos a seguir con muchas instancias de análisis siempre aquí en EMOL TV. Siga junto a nosotros en emol.com.